¡Cácharo! ¡Cácharo, deja la botella! ¡Cácharo! Sí, amigos, les decía, tenemos este nuevo proyecto que se llama Cácaro, personaje manipulador del proyeccionista de los aparatos de cine de aquel tiempo. La verdad es un programa que vale la pena porque no se va a manejar verbos, palabras extravagantes que ustedes no conozcan. La terminología del cine mexicano lo vamos a hacer 100% popular. Desde aquel que llegaba y aventaba papeles, escupitinas de balcón hacia luneta, desde aquel que metió un zorrillo en un cine, o desde aquel que decía ya llegué, ¿verdad? Y todos le contestaban, pues ya ponte a barrer, ¿verdad? Son cosas, detalles de esos, pero en base al proyeccionista. ¡Cácharo! ¡Cácharo, deja la botella! ¡Cácharo! ¿Cómo eran las salas de cine? ¿Quiénes eran los cácaros? ¿Y cómo era el público asistente de entonces? Hoy revivimos aquel ambiente lleno de historias y anécdotas, con esos tres elementos que fueron indispensables para las funciones de cine de aquellos tiempos. En las salas de cine se prueba el ingenio, se gozan las complicidades de la oscuridad, se legaliza el faje y los espectadores se saben feligreses de una nueva religión. Así describe Carlos Monsiváis en el libro Artes de México número 10, Revisión del Cine Mexicano. La atmósfera que rodeaba el ambiente del cine popular urbano de barrio, allá por los años 30 y 40. Las salas de cine cumplen una doble función, son los clubes y casinos del pueblo y son recintos de la otra educación posible, el desahogo sexual previo al coito o posterior al onanismo. Cualquier lugar era el idóneo para armar la sala cinematográfica, con butacas y pantalla, aunque claro, en provincia, en comunidades muy lejanas, no eran sasuchas de adobe y tejado como en San Francisco Peribán, Michoacán. Lo inició mi abuelo, el señor Pablo Serafín Mora. A él lo impulsó un señor, no recuerdo su apellido, se llama Antonio, señor de Charapan. Él lo inició con un aparatito chico y se lo prestó. Después él ya se hizo de un aparato propio y ya en los 80s fue como empezó, invirtió en esos aparatos. Lo subían a una especie de tapanco donde tenían el proyector y pues abajo eran sillas, banquitas de madera. Para el proyector tiene un mecanismo que lleva para formar la cinta, sus formas, donde va la luz, el reflector, lleva unos carbones, que pues por lo regular éramos dos, los que estábamos de cácaros, porque son los dos aparatos. La continuidad de la película son varias cintas y nos gritábamos, nos hablábamos para hacer el cambio. Lo apago, prendes a una palabra y ese es el inicio del otro. Proyección, un momento, hacíamos el pegamento, pegábamos la cinta, manual, no teníamos aparatos, ensambladores, nada, solo era manual como nosotros podíamos.
y lo más rápido que se pudiera porque estaba la gente desesperada. Ya proyectamos más nuevas, muy nuevas. Vamos a hablar de Rodolfo de Anda, vamos a hablar de Jorge Negrete, Cantinflas, hasta las famosas ficheras. El rollo de la cinta, se nos abrió el contenedor, se nos cayó, se nos hizo de enredo y que nos quedamos toda la noche para poderlo arreglar. Vemos con tristeza cómo quedan las cosas que se utilizaron en ese tiempo. La proyección era con un aparato de 16 milímetros de marca alemana, una barda pintada con cal para la pantalla, donde el haz luminoso de la proyección se difumina y mezcla con el humo del cigarrillo, entre olores raros de los espectadores. No eran butacas, eran bancas, sillas o piedras para sentarse. Evocar aquellos recuerdos de nuestro cine nos trae muchas añoranzas y nostalgias. Qué alegría nos daba a los niños de entonces, cuando veíamos llegar las películas en rollos de cintas de celuloide, con aquellas cajas de lámina amarradas con mecate, traídas en los camioncitos guajoloteros y por la brecha de terracería. Nos anunciaban que había función de cine en los carteles sobre una tabla colgada de aquella vieja pilastra y por el aparato de sonido. Así era en el pueblo y en todos los rincones michoacanos. Y no podía faltar el proyeccionista, el manipulador de los aparatos y las cintas, el cácaro. Así se le llamaba coloquialmente a aquel personaje singular, olvidado del ambiente cinematográfico. El cácaro, de labor callada, era el que nos proyectaba las alegrías, fantasías y la magia de nuestro cine. Aunque a ratos se le fundía la cinta de celuloide, no se hacían esperar los chiflidos y los recordatorios familiares por parte del público en frases como: cácaro, deja la botella; cácaro, deja la boletera; cácaro, luz. Así era en los cines de ranchos, pueblos y provincias. A 3 años de llegado el cine a México, a nuestra colonial Morelia, llega a finales de 1896. Promovido por el francés Carlos Mongrad, el cinematógrafo fue recibido con mucho entusiasmo por los morelianos, pues nuestra ciudad entraba a la modernidad. La primera función se llevó a cabo en el Teatro Campo, con interesantes y variadas vistas, con escenas de caballerosidad, moralidad y buenas costumbres de aquella época. El cine pronto evoluciona. Alba y compañía, con el fotógrafo Ramón N. Salce, hicieron la filmación del Parque Morelos. Esta película fue exhibida en el primer cine como tal de Morelia, el Salón Morelos, siguiéndole el Salón Rojo, el Cine Club, que más tarde se convertiría en el Cine Heréndira, y por último el Cinema Teatro Hidalgo, en ese orden respectivamente. Mucho tiempo después comienza un gran auge en la apertura de salas cinematográficas como el Heréndira, Cine Morelia, el Rex, Colonial, el entrañable Cine del Río El Piojito, Cine Morelos y el Victoria, entre otros, donde disfrutamos toda una época del cine clásico mexicano, donde nos identificamos y nos vimos reflejados con los actores, actrices e ídolos y las leyendas emanados de la pantalla del cine de oro mexicano. Sea el presente un homenaje para los cácaros que ya no están físicamente con nosotros y para los que aún viven, así como a los cientos de salas cinematográficas desaparecidas en Morelia, en México y en América Latina.